Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico de origen serbocroata. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La bobina de Tesla la creó Nikola Tesla alrededor del año 1890 y 91, siendo un transformador resonante con capacidad de producir tensiones altas a una frecuencia elevada. También tenemos un personaje sumamente importante como lo fue el señor Michael Faraday, que fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Su ley de inducción electromagnética establece que la tensión inducida en el circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el tiempo el flujo electromagnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde donde es el campo eléctrico. A continuación les vamos a presentar nuestro experimento, el cual consiste en la bobina de Tesla. ¿Qué es la bobina de Tesla? La bobina de Tesla es un prototipo diseñado por el físico, matemático e ingeniero eléctrico Nikola Tesla en el año 1891, la cual genera un campo eléctrico. Para la explicación de este campo electromagnético citamos la ley de Faraday, que es el proceso en el cual se puede inducir una corriente por medio de un campo magnético. Bueno, ¿en qué consiste nuestro proyecto? Nuestro proyecto consiste en unos materiales como lo son un interruptor de pulso, un transformador, un circuito eléctrico integrado por diodos, condensadores, resistencias, transistores y por último un embobinado. ¿Y cómo funciona nuestra bobina de Tesla? Vamos a verlo. Nuestra bobina de Tesla está compuesta por corriente de casa, 120 voltios. Llega al transformador. La función del transformador es disminuir el voltaje para que no se nos queme o tengamos cortos en nuestro circuito. Entonces, la corriente que llega al transformador es corriente alterna. Sale corriente alterna, pero a bajo voltaje, llega a nuestros diodos que hacen que sea más pequeño la frecuencia del voltaje, llega a los condensadores. La función de los condensadores es volver la corriente alterna en corriente continua. Seguidamente llega al transistor. La función del transistor es ayudar a crear nuestro campo electromagnético. A él le llega corriente continua y la vuelve otra vez corriente alterna. Llega a nuestra bobina y el embobinado ayuda a crear nuestro campo electromagnético. Y ahora vamos a ver el funcionamiento. A continuación vamos a ver el funcionamiento de nuestra bobina de Tesla. Vamos a apagar las luces porque habrá chispas. Entonces, vamos a poner en funcionamiento nuestra bobina, el interruptor, y vamos a acercar nuestro bombillo ahorrador. Al acercarlo a la bobina, vemos que prende sin tener ninguna clase de conexión. No necesita de cableado ni nada por el estilo. Y esto es con ayuda del campo electromagnético. En conclusión, al añadirle un voltaje a nuestra bobina de Tesla, se genera un campo electromagnético gracias al embobinado, lo cual hace que los gases que se encuentran en el bombillo se alteren. Por tal motivo, el bombillo se enciende. Motores de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con este tipo de alimentación eléctrica. El motor de corriente alterna es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción que se genera del campo magnético. En este momento vamos a hablar del motor de inducción jaula de ardilla. El rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio
o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos, las barras y la rueda de un hámster. Vamos a ver el funcionamiento de este motor. Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción instan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor produciendo una fuerza que actúa tangente al motor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar una vuelta al eje. En este efecto, el rotor se lleva alrededor del campo magnético pero en un índice levemente más lento de la rotación. La diferencia en velocidad se llama deslizamiento y aumenta con la carga. Transformador eléctrico. Se denomina transformador a un dispositivo electromagnético que permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna, manteniendo constante la potencia. Esto quiere decir que la potencia que entra al transformador es igual a la potencia que sale de este mismo. Un transformador está formado por dos bobinas de conductores con espiras enrolladas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce. Este conjunto de vueltas se denomina bobina. La bobina primaria es la que recibe el voltaje de entrada y la bobina secundaria es aquella que entrega el voltaje transformado o de salida. Funcionamiento del transformador. Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética. Recordamos que la inducción electromagnética es generar corriente eléctrica inducida por medio de un campo magnético. Para esto tendremos que la relación del voltaje entre la primera bobina y la segunda bobina está dada por la siguiente ecuación. Número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra en la primera bobina sobre el voltaje que entra en la segunda bobina.